Damos una bienvenida a todos nuevamente y continuamos estudiando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Y ya estamos en versículo 57 hasta versículo 59. Y anteriormente estuvimos estudiando versículo 54 hasta versículo 56, donde estuvimos mirando una de las primeras advertencias que el Señor estaba haciendo ya para las multitudes, y era la advertencia sobre la hipocresía de la incredulidad de ellos. Y ya hemos estudiado versículo 1 hasta versículo 53, donde el Señor estaba dirigiendo estas advertencias a los discípulos. Y lo sabemos por la segunda parte del versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, donde el evangelista Lucas nos dice que en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, dijo Jesús a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y allí vemos que en versículo 1 tenemos la primera advertencia que el Señor estaba dirigiendo a sus discípulos. Y así hasta versículo 53, como ya lo hemos estudiado, hemos mirado una serie de advertencias que el Señor estaba dirigiendo a sus discípulos. Pero ya en versículo 54 en adelante y parte del capítulo 13, donde continúa el tema, vemos que el Señor no está haciendo estas advertencias a sus discípulos, sino ya a la multitud, a esa gran multitud que Lucas nos identifica en la primera parte del versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 54, la primera parte nos dice: decía también a la multitud. Y allí en versículo 54 vemos que Lucas nos está mostrando que ya el Señor se está dirigiendo no a los discípulos, sino a la multitud. Por ende, estas advertencias que tenemos de versículo 54 en adelante están dirigidas para esa gran multitud. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 57 hasta el versículo 59. Y dice entonces versículo 57: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y allí tenemos esos tres versículos donde el Señor está haciendo la segunda advertencia a este grupo de personas que son la gran multitud que estaban también siguiendo al Señor Jesucristo. Y es allí donde en esta ocasión vamos a estar estudiando estos versículos que son de vital importancia para que nosotros pues los podamos meditar de una manera detallada en esta ocasión. Y vamos a estar haciéndolo de la misma manera como lo hemos venido haciendo anteriormente. Y allí tenemos esa nueva advertencia, esa segunda advertencia que el Señor está haciendo, como le dije antes, a las multitudes y no a sus discípulos. Y esta advertencia es sobre ponerse a cuentas con Dios. Esa es la segunda advertencia, sobre ponerse a cuentas con Dios. Y tenemos a manera de introducción que en estos versículos el Señor se dirige de nuevo a las multitudes para hacer una nueva advertencia sobre la necesidad que tiene todo hombre
de ponerse en paz con Dios antes que sea demasiado tarde. Y el Señor en esta ocasión está utilizando un cuadro jurídico, un ejemplo jurídico para tratar de hacer esta segunda advertencia. Y vamos a mirar en esta ocasión 4 razones que el Señor da para hacer esta nueva advertencia que tiene que ver sobre ponerse a cuentas con Dios. Y allí tenemos en el versículo 57, tenemos la primera razón que el Señor da para hacer esta advertencia. Y la primera razón que tenemos, porque la reconciliación con Dios es una necesidad. Esa es la primera razón que el Señor está dando, porque la reconciliación con Dios es una necesidad. Y allí lo tenemos en versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y lo que tenemos allí en ese versículo 57 es que ellos de una manera cuerda, de una manera sensata, debían de decidir, debían de pensar sobre la necesidad de reconciliarse con Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo 57 cuando está diciendo: ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y la palabra que tenemos allí, la palabra juzgáis, en el griego es la palabra crino, que quiere decir discernir mentalmente o decidir de una manera sensata sobre un asunto. Y para ello coloqué Lucas 7:43 para tener una mejor claridad de lo que ese versículo 57 nos quiere decir. Dice Lucas 7:43, respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y eso es lo que el versículo 57 está tratando de decir el Señor, que ellos deberían de una manera recta, de una manera adecuada, pensar en la tremenda necesidad de reconciliarse con Dios. Y allí lo tenemos en versículo 43. Simón, ese hombre que aparece allí en el Evangelio de Lucas, había invitado al Señor a comer a su casa. Y se presentó una escena de una mujer que entró, interrumpió en ese lugar y se acercó al Señor para tratar de ungir al Señor, de echar un perfume sobre él. Y Simón, este hombre que le había invitado, estaba tratando de luchar con sus pensamientos y estaba sacando conclusiones que el Señor no era ningún profeta, porque si fuera profeta podía identificar que esa mujer que se acercó a él era una pecadora. Y el Señor le habla acerca de 2 deudores, uno que debía 500 denarios y uno que debía 50. Y el Señor le dijo a Simón: ¿quién sería el que amaría más? ¿El que se le perdonó los 500 o el que se le perdonó los 50? Y allí en versículo 43, este hombre, Simón, estaba llegando a una conclusión cuerda, que amaría más el que se le perdonó más. Y aquí tenemos entonces que eso es lo que el Señor está tratando de decir a esta multitud en versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo, lo que es correcto? Y era la tremenda necesidad que tiene el ser humano de ponerse a cuentas con Dios. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El profeta estaba hablando de lo mismo,
a la nación. Estaba hablando acerca de que ellos pudieran discernir adecuadamente y correctamente acerca de su condición y pudiesen volver nuevamente a el Dios creador del cielo y de la tierra. Tenemos la segunda razón que el Señor da para hacer esta advertencia. Y la segunda razón la encontramos en la segunda parte de la primera parte del versículo 58. Dice la primera parte del versículo 58 de Lucas 12, cuando vayas al magistrado con tu adversario. Y ya les dije que el Señor utiliza este cuadro jurídico aquí para tratar de mostrar la condición que ellos tenían delante de Dios. Y aquí la segunda razón que el Señor da, porque el hombre está en enemistad con Dios. Esa es la segunda razón que el Señor nos da para hacer esta advertencia, porque el hombre está en enemistad con Dios. Y allí lo tenemos en el versículo 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario. Y aquí tenemos en este cuadro que el Señor nos está pintando, que nos está mostrando como ilustración un adversario, para tratar de identificar la condición en la cual el ser humano se encuentra con respecto a Dios, que se encuentra en completa enemistad con Él. Y dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y Romanos 8:7 y 8:8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el apóstol Pablo está hablando de la vida anterior y dice que esa vida anterior es una vida de enemistad con Dios, porque si siendo enemigos, el hombre está en completa enemistad con Dios, el hombre se encuentra en discordia con Dios, porque el pecado ha hecho una brecha de enemistad con Dios y con él. Y allí el apóstol Pablo en versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aquí tenemos que el escritor, el apóstol Pablo, está mostrando esa realidad en la cual el ser humano se encuentra. Pasamos a la tercera razón que el Señor da para hacer esta advertencia. Y la tercera razón la encontramos en la segunda parte del versículo 58 de Lucas 12. Y dice la segunda parte del versículo 52, procura en el camino arreglarte con él. Este cuadro que el Señor está utilizando como ilustración, este cuadro jurídico, nos muestra a dos personas que están en disputa y que van camino a un estrado judicial para arreglar su situación. Y aquí tenemos que el Señor Jesucristo está utilizando este cuadro, esta ilustración jurídica para mostrar la condición que el hombre tiene. Y la tercera razón que tenemos aquí en la segunda parte del versículo 58, porque el hombre debe aprovechar su oportunidad. Procura en el camino arreglarte con él. Este cuadro jurídico que el Señor nos presenta tenía una oportunidad de que estos dos que estaban en disputa, en enemistad, pudiesen arreglar las diferencias en el camino antes de llegar a los estrados judiciales. Y esa es la condición
en la cual el hombre está en este momento. Está en una condición que tiene la oportunidad de reconciliarse, de arreglar las diferencias con Dios. Y por ende, el profeta Isaías, en el capítulo 1 y versículo 18, el profeta está diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí en tercer lugar el Señor está mostrando esta tercera razón, y la tercera razón porque el hombre debe aprovechar su oportunidad. Y segunda los Corintios 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y Lucas 13:24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí tenemos en segunda a los Corintios, que nos está diciendo que el tiempo adecuado, el tiempo preciso para arreglar el asunto, para arreglar la enemistad que el hombre tiene con Dios por su pecado, es hoy. Y por ende, allá en versículo 58, la segunda parte: procura arreglarte en el camino con él. Y había una oportunidad para arreglar la diferencia en ese cuadro jurídico que el Señor nos ha planteado en esos versículos 57, 58 y 59. Y es un cuadro que nos muestra que el hombre está en su oportunidad para arreglar las cuentas con Dios, pero que mañana puede ser demasiado tarde, porque dice el escritor a los Proverbios en el capítulo 11 y versículo 7, que muerto el impío, perdida la esperanza. Y también Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y aquí tenemos esta tercera razón que el Señor está dando, porque el hombre tiene que aprovechar esta oportunidad. Y también en Eclesiastés 9 está diciendo que más vale perro vivo que león muerto. Y para el hombre, mientras vive, tiene esa posibilidad, tiene esa oportunidad, como la tenía el hombre que iba camino a los estrados judiciales, de poder arreglar la diferencia, la enemistad, de una manera amigable, de una manera fácil. Y aquí tenemos entonces esa tercera razón que el Señor nos está dando. Y por ende, aquí en Lucas 13:24, el Señor está diciendo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, disponerse para entrar por esa puerta que es la persona del Señor Jesucristo. Vamos a mirar la cuarta razón que el Señor nos da para hacer esta advertencia. Y la cuarta razón la tenemos en la última parte del versículo 58. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Y aquí vemos que en versículo 58, en la última parte, el Señor está dando la cuarta razón, porque hay consecuencias para el hombre. Este hombre, si no aprovechaba la oportunidad para arreglar la diferencia con su adversario, iba a tener que sufrir las consecuencias. Y las consecuencias en esta ilustración jurídica era que iba a ser arrastrado hasta el juez, y el juez le iba a llevar al alguacil, y el alguacil le iba a meter en la cárcel. Y el versículo 59 nos dice: te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y aquí tenemos que el Señor está mostrando
que es una deuda. La diferencia que había entre estos hombres era una deuda por pagar, y el hombre tiene una deuda, y esa deuda es la deuda del pecado que tiene que pagar, porque la Biblia dice que la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Y aquí en versículo 59 nos está diciendo, y no saldrás de allí hasta que pagues la última blanca. Y lo que nos muestra en esta ilustración es que el hombre jamás podrá pagar con obras, jamás podrá pagar con dinero su redención, su rescate, porque es de gran valor, como dice el salmista. Y Pedro nos dice, sabiendo que fuiste rescatados no con oro, ni con plata, ni con cualquier otra cosa valiosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aquí en Salmo 50:22 dice, entended ahora estos, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien libre. Y Deuteronomio 32:29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Si el hombre recapacitara, si el hombre se detuviera un poco y pensara en el fin que le espera, donde la Escritura nos habla de un terrible juicio por toda la eternidad, el hombre pensaría seriamente en ponerse a cuentas con Dios. Y vamos a leer en Apocalipsis 20:12 hasta el 15. Y dice Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y quisiera devolverme nuevamente a Deuteronomio 32:29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y como dice Apocalipsis 20:14-15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este cuadro jurídico que el Señor nos presenta nos muestra que el no arreglar el asunto va a acarrear consecuencias terribles, como lo dice el versículo 59. Te digo que no saldrás hasta que hayas pagado la última blanca. Y el hombre no tiene con qué pagar por toda la eternidad la demanda del pecado delante de Dios. Por lo tanto, en esta ocasión, queremos llegar hasta tu corazón, queremos llegar hasta tu mente para que puedas reflexionar y puedas reconocer que al igual que este cuadro jurídico de dos hombres que estaban en disputa, que estaban en enemistad, pero que tenían la oportunidad en el camino de arreglar el asunto, tú puedas arreglar también mientras vives la cuenta que tienes con Dios, y es que le has ofendido, es que has defraudado a Dios porque has quebrantado todos sus preceptos y todos sus mandamientos delante de Él. Que el Señor pueda tocar el corazón de cada uno de los que tienen la oportunidad de escuchar a través de las Escrituras en esta ocasión, y que puedan reflexionar acerca de su necesidad y de su condición que tienen delante de Dios.